Francisco nació en Asís, Italia, en 1182. Su madre se llamaba Pica y fue sumamente estimada por él durante toda su vida. Su padre, Pedro Bernardone, un hombre muy admirador y amigo de Francia, por lo cual le puso el nombre de Francisco, que significa el pequeño francesito. En el año 1193 al 1194 es el nacimiento de Clara, en Asís, Italia. En el año 1202, cuando tenía 20 años, hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Cae prisionero durante un año. En el año 1205 fue muy significativo para su vida por los 4 acontecimientos que lo marcaron definitivamente. Estos acontecimientos hicieron cambiar la forma de vivir de Francisco, de vivir el Evangelio como lo hizo Jesucristo. Cuando salió de prisión, se incorporó otra vez al ejército de su ciudad y fue a combatir a los enemigos. Se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró. Pero por el camino se le presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar una armadura ni caballería, y Francisco, conmovido, le regaló todo su lujo y equipo militar. Esa noche, en sus sueños, sintió que se le presentaban, en cambio de lo que había obsequiado, unas armaduras mejores para enfrentarse a los enemigos del espíritu. Paseando un día por el campo, encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él, pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos nunca seremos santos. Un día, rezando ante un crucifijo de la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía 3 veces: Francisco, tienes que reparar mi casa, porque está en ruinas. Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó, y en plena enfermedad oyó una voz del cielo que le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros, en vez de consagrarse a servir al Jefe Supremo de todos? Hacia el año 1206, Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante el obispo, declarando que lo desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado papá, y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, los entregó a su padre, diciéndole: hasta ahora he sido hijo de Pedro Bernardone. De hoy en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en los cielos. El señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo, una sencilla túnica, de tela ordinaria, amarrada a la cintura con un cordón. Francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica, y con esta vestiría y pasará el resto de su vida. Ese será el hábito de sus religiosos, después el vestido de un campesino pobre, de un sencillo obrero. Después volvió a Asís a dedicarse a levantar y reconstruir la iglesia de San Damián, y para ello empezó a recorrer las calles pidiendo limosna. En el año 1208 logra reconstruir el pequeño templo, la Porcíncula. Este nombre es querido para los franciscanos porque allí fue donde Francisco empezó su comunidad. En la misa de la fiesta del apóstol San Matías, el cielo le mostró lo que esperaba de él, y fue por medio del Evangelio de ese día, que es el programa que Cristo dio a sus apóstoles cuando los envió a predicar. Francisco tomó esto a la letra y se propuso a dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza más estricta. Muy poco después se le unen los 3 primeros compañeros: Bernardo de Quintavalle, Pedro Catani y Gil de Asís. Cuando ya Francisco tenía 12 compañeros, se fueron a Roma a pedirle al Papa que aprobara su comunidad. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que les daba la gente. En Roma no querían aprobar esta comunidad, pero al fin un cardenal dijo:
No les podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. Recibieron la aprobación y se volvieron a Asís a vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad junto a la iglesia de la Porcíncula. En el año 1212, Clara, una joven muy santa de Asís, se entusiasmó por esta vida de pobreza, oración y santa alegría que llevaban los seguidores de Francisco, y abandonó a su familia. Huyó a hacerse monja según su sabia dirección. Con Santa Clara fundó las Hermanas Clarisas. En una reunión llamada el Capítulo de las Esteras, se reunieron en Asís más de 5000 franciscanos. Al santo le emocionaba mucho ver que en todas partes aparecían vocaciones y que de las más diversas regiones le pedían que les enviaran a sus discípulos tan fervorosos a que predicaran. Él les insistía en que amaran muchísimo a Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica, y que vivieran con el mayor desprendimiento posible hacia los bienes materiales, y no se cansaba de recordarles que cumplieran lo más exactamente posible todo lo que mandaba el Santo Evangelio. Fue a Egipto a evangelizar al sultán y a los monoteanos, pero ni el jefe musulmán ni sus fanáticos seguidores quisieron aceptar sus mensajes. Entonces se fue a Tierra Santa a visitar en devota peregrinación los santos lugares donde Jesús nació, vivió y murió: Belén, Nazaret, Jerusalén. En recuerdo de esta piadosa visita, en el año 1223, el 24 y 25 de diciembre, se celebra la Navidad en Grecia. Es por eso que todos los franciscanos están encargados desde hace siglos de custodiar los santos lugares de Tierra Santa. En el año 1224, Francisco pasa la Cuaresma de San Miguel en el monte Alberna, donde le son impresas las llagas de la pasión de Cristo. Después retorna lentamente a Asís sin dejar de predicar allá por donde pasa. En el año 1225 compuso un himno a las criaturas, en el cual alaba a Dios por el sol y la luna, la tierra y las estrellas, el fuego y el viento, el agua y la vegetación. En el año 1226, cuando solo tenía 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de franciscanos y la de Hermanas Clarisas. Con esto contribuyó enormemente a enfervorizar la Iglesia Católica y a extender la religión de Cristo por todos los países del mundo. El domingo, día 4 de octubre por la mañana, el cuerpo de Francisco es trasladado a Asís, deteniéndose en San Damián, donde están Clara y sus hermanas, y recibe sepultura en la iglesia de San Jorge. En el año 1228, apenas habían transcurrido 2 años después de su muerte, el sumo pontífice lo declaró santo el 16 de julio.